se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. La más cordial bienvenida again, de nuevo. Ya estamos de vuelta aquí a Política Nacional. Es viernes, 8 de la noche. Estamos todos relax y tranquilos. El Chavira ha vuelto después de tomarse una semana para ir al Festival Internacional de Cine de Guadalajara y estamos aquí de vuelta. Qué bueno. ¿Están todos? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Sí? ¿Ya checaron? No es quincena, se ve poca asistencia. Vamos a llamarle hacer una atenta queja con el presidente del sindicato, porque cada vez se ve menos. Bueno, en cierto sentido, pues sabemos que ven la repetición que está ahí en los canales de YouTube, gracias a la gente que se ha inscrito al canal de YouTube de Política Nacional y también a la gente que amablemente, pues todavía sigue haciendo el choncha la repetición por podcast. Hablando de este programa, muchachos, pues hoy tenemos un invitadazo. Y yo a la gente que se va a echar la repetición por podcast, los conmino, les aconsejo, les imploro, pues que también que lo escuchen por podcast y luego se vengan aquí al canal de YouTube porque va a ser un programa algo interactivo y vamos a ver algunas gráficas ahí muy, muy coquetas. Entonces, para que, pues, obviamente va a haber una narración, pero pues para que también vean la gráfica, ¿no? Agradecemos también a la gente que amablemente, pues, le echa 2 que 3 monedillas ahí al perro de al perro de las propinas, ¿no? O deja su aportación allá en el canal de YouTube. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Miren, el Miniso ya se está registrando aquí con una breve cooperación en el carro de las propinas. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitadazo, no voy a dar más preámbulo. Déjenme decirle, ¿no? Estuvimos platicando antes de entrar aquí al programa y estábamos platicando de cuando Twitter era un páramo, de cuando Twitter era, pues no sé, un pueblillo ahí donde todos nos conocíamos, nos saludábamos amablemente en la mañana. Y es curioso porque nos seguimos desde hace, ¿no? Desde la época cuaternaria de Twitter, cuando salía la ballena y nada más teníamos como 50 tweets al día. Y pues, no sé, por azar del destino no se nos hizo vernos face to face y hablar de persona a persona hasta este programa. Y de eso me voy a culpar enormemente yo, pero aquí está, porque muchos lo pidieron y yo verdaderamente soy un reverendo pendejo, me tardé en invitarlo, pero aquí está, señoras y señores, híjole, tiene fans, el Master Víctor Belti. Víctor, buenas noches. Oye, me deja sin palabras, qué presentación, muchas gracias, buenas noches y buenas noches a todos. Mira, para mí es un gusto estar aquí, es un honor. Sé de las grandes voces que están aquí
y sobre todo de tu audiencia, que sé cómo piensan, sé el valor que tienen, sé lo inteligentes que son, y para mí va a ser, además de todo, un reto compartir mis ideas con ustedes, y estoy seguro que al final de todo, el que más va a aprender soy yo. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por amablemente aceptar, platicar, sobre todo en estos tiempos en que el país está convulso, ¿no? Yo sé que podríamos reseñar está convulso porque un bando ganó y otro perdió, pero en realidad no es esa situación de bando, sino está convulso por una victoria presidencial como no se había dado nunca en la historia de este país, creo yo, o al menos no en la historia que nosotros conocemos, donde la candidata presidencial de un régimen que tiene al país dividido en preferencias 50-50, pues gana por 30 puntos de diferencia con su rival más cercana, ¿no? Y muchos no acabamos de asimilar el shock, ni acabamos de explicarnos en todos sentidos qué ha sucedido pues en los últimos meses, sobre todo en este primer semestre del 2024. Y yo te diría, ¿cómo lo vives tú? ¿Anticipaste esta situación que se iba a presentar en las elecciones de junio del 2024? Bueno, ¿qué te parece si empezamos y les empiezo a contar un poco de la perspectiva que yo tengo? Y bueno, yo creo que sí lo podríamos haber anticipado, la verdad. Y para entrar directamente y entrarle al grano, yo me dedico a la estrategia y al manejo de crisis, y entre otras cosas a la construcción de las narrativas, desde una perspectiva un poco distinta. Aquí mi perro ya está reclamando o quiere participar, pero comenzamos. A lo mejor quiere saludar. A lo mejor quiere saludar. Y comenzamos con el primer acto de todo lo que les voy a contar, que espero sobre lo que tú decías de tratar de entender un poco. Espero que este análisis sirva para dar un poco de luz y para que entendamos un poco, ahora sí que de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, pues comenzamos. El primer acto. Y aquí el tema es hablar de narrativas. Y vamos a hablar de una narrativa que ganó y una narrativa que perdió. Pero tenemos que entender cuáles son las narrativas. Porque ahora todo el mundo habla de la narrativa y vamos a cambiar la narrativa y dominamos la narrativa. Entender la narrativa. Y la narrativa en realidad está hecha de arquetipos. Arquetipos que definen, como en el teatro, el lugar que cada uno de los protagonistas ocupa en el tablero. Entonces, tenemos un héroe, que es el protagonista, tenemos al enemigo, que es el malo de la película, tenemos al trickster, que es el ayudante del malo, tenemos un mentor del héroe, tenemos un heraldo o una misión, que es con la que el héroe se enfrenta a esta crisis, tenemos guardianes, que son los que permiten pasar umbrales, tenemos patiños, que son los personajes secundarios, y tenemos esos indefinidos. En la escena política siempre existen estos arquetipos y podemos ver cómo se cumplen. En el caso del sexenio pasado, pues teníamos un héroe, me voy muy rápido con esto, tenemos un héroe que era Peña Nieto, que se enfrentaba a un enemigo que eran los poderes fácticos, que tenían un ayudante, que eran los medios de comunicación. A esto se enfrentaba con las reformas estructurales, tenía un mentor que era Videgaray en aquella época, había guardianes que eran la sociedad civil y la Iglesia Católica, había patiños que en aquella época del Pacto por México eran el PRD y el PAN, y habían indefinidos que eran el otro PRI, el PRI que no había ganado, los empresarios que estaban muy cerca de ser considerados como enemigos, y el propio Andrés Manuel, que después de su segunda derrota, pues estaba en una posición muy desfavorable. Entonces, cuando Peña logra lo de las reformas y se deshace de los poderes fácticos, según esto,
Los medios se convierten, de repente nos ponemos a, a, a vigilarlo, ¿no? Nos ponemos al acecho de qué es lo que están haciendo estos. Esta era la época del Saving México. En aquella época, Peña cometió el error primero de que se enfrentó con todos los guardianes. A todos les debía algo, a la iglesia, a la sociedad civil, a los medios. El paquete de reformas había sido como una provocación constante y los tenía todos en su contra. Y el segundo error que cometió, que fue el más grave de todos, perdón, ¿me escuchas? Sí. Y el segundo error que cometió, que fue el más grave de todos, es que nunca nombró un enemigo, un nuevo enemigo o una segunda misión. Ya no había nada por lo que seguir luchando, sino era como administrar la abundancia. En el momento en el que caen los precios del petróleo, pero sobre todo cuando pasa lo de Ayotzinapa, todo esto cae. Y entonces el discurso de que fue el Estado convierte a Peña Nieto en el enemigo público número 1. Para cuando pasa el escándalo de la Casa Blanca, la gente ya tiene remordimiento de que por qué votaron por ellos y la corrupción se convierte en el gran enemigo público. Correcto. En este momento, cuando llega Trump, la gente ya lo desprecia y es entonces cuando todo lo que tenía que ver con Peña Nieto se convierte en algo negativo. Las reformas por las que luchamos durante años, ya estábamos buscando cómo echarlas para atrás. Y Videgaray pasó de ser el mentor del héroe a ser el ayudante del malo. Cierto. Cuando viene el gasolinazo, en ese momento tenemos el caldo de cultivo perfecto para que Andrés Manuel se desplace al lugar del héroe, al lugar del protagonista. Y desde ahí comenzar a ser el mandón, porque ya tenía a Peña Nieto como el malo, por errores propios, luego a la corrupción, que ellos también por errores propios, y entonces él se desplaza al lugar del protagonista. Desde ahí era imposible, pero verdaderamente imposible, posicionar a cualquiera de los otros candidatos. Mitt siempre iba a ser el ayudante del malo. Anaya, con lo de las bodegas, siempre iba a ser, quedó indefinido, no terminó de contar su historia. Y los independientes, con lo de las boletas, nunca lograron ubicarse en un lugar en el que pudieran ponerle una lucha o colocarse como héroe. Ninguno aprovechó la oportunidad para colocarse como el protagonista. O sea, López Obrador se puso en el centro como el héroe con una misión definida. Claro, en ese momento él estaba luchando contra la corrupción, él se sentía impoluto, que es el discurso que ha manejado desde entonces. Y él, en ese momento, comienza a atacar a Peña Nieto directamente, pone a la corrupción y es cuando comienza con este discurso y a tratar de tumbar las reformas. Cierto. Hay una misión, hay un héroe, hay ayudantes. O sea, queda bien definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que en este momento, sí, en este momento es cuando él comienza a definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y con esto vamos a seguir durante todo el resto desde entonces hasta ahora, ¿no? Entonces, él deja un poco a sus enemigos personales y se centra en los conceptos, porque son costales en los que caben más cosas. Y entonces, sí ataca a Peña Nieto en un principio, pero se va sobre todo sobre la corrupción y temas más abstractos. El PRD y el PAN no saben cómo reaccionar y es entonces en este entorno en el que gana la presidencia. Y es así como llegamos a lo que sigue, ¿no? Y creo que es el momento de la pausa musical, a menos de que tengas algún comentario o alguna pregunta. No. Queda bien entendido que es un discurso que se manejó desde, pues podríamos decirlo, desde la primera, desde el sexenio de Peña Nieto. Es algo que, ¿tú crees que López Obrador no había conseguido las otras veces que había intentado la presidencia?
Claro, o no había estado tan claro o no habían sido capaces de definirlo y de contar la historia. López Obrador viene de una historia muy larga en la que logra construir una imagen de que ya le tocaba en base a todo esto. Los demás candidatos nunca lograron construir una historia, los demás candidatos nunca lograron ubicarse y él descubrió desde entonces que él se podía colocar en el papel de protagonista enfrentándose a un enemigo abstracto. Y justo sobre eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. Así es. Tengo otra pregunta. ¿Esto no lo pudo haber anticipado el PRI, el PAN en los momentos en que todavía tenían, podríamos decirlo, estructura, todavía tenían medio controlado el país entre ambos dos? Bueno, por supuesto que se podría haber sabido y controlado. Y vamos, el no podía saberse ya no es un argumento en este país, ¿no? Sí, Pues era así evidente que había errores, pero pues a lo mejor no tuvieron la capacidad o de darse cuenta. de darse cuenta o de armar una narrativa que contrarrestara el posicionamiento de López Obrador, ¿no? Y de darnos cuenta que en realidad a López Obrador lo construyó la poca calidad tanto del gobierno en turno como de la oposición. Aquí hemos repetido varias veces en Política Nacional que López Obrador es una consecuencia, no es en cierto sentido una creación de él mismo, ¿no? Claro, claro, y aquí tendríamos que entender qué es lo que realmente le da origen al fenómeno de López Obrador. ¿Y qué es lo que le da origen al fenómeno? En eso vamos a aterrizar en un rato. Yo sostengo que López Obrador es como un médico del siglo XIX, un médico del siglo XIX que tiene el diagnóstico correcto, pero que el diagnóstico era correcto, la desigualdad, la corrupción, son males que efectivamente tenemos que atender muy pronto porque están erosionando la sociedad. Pero es como es como un médico del siglo XIX que es capaz de hacer un diagnóstico, pero que lo quiere curar con sanguijuelas. Cierto, cierto. Vamos a la primera pausa musical para que luego vengamos a ver cómo se transformó en este sexenio esa narrativa de López Obrador, aquí con el máster Víctor Veltri, que va a presentar para la audiencia de Política Nacional por primera vez su muy refinado gusto musical. Así es que ya Bueno, saben que las quejas... más que muy refinado, y quiero anotarlo, lo escogí pensando en la historia que estamos contando. Y entonces me gustaría que nos refiriéramos de nuevo a este momento de gloria de López Obrador, en el que es capaz de imponerse a todos, en el que, miren cómo estamos ahora en la pantalla, todos los partidos, todos los opositores no supieron qué hacer, él está con enemigos conceptuales y bajo esos términos es con los que consigue llegar al poder. Y entendiendo eso, es por lo que propuse la canción que sigue. Muy bien, preséntala entonces. No, pues todo el poder. Todo el poder de Molotov, venga pues. Claro. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional, pues ya se está congregando ahí la chamacada que llegó tarde, bueno, se las vamos a perdonar. Déjenme ocultar el chat de la estación, retornar aquí al jefazo Víctor Beltri y ahora sí vamos a la presentación que traía preparado, que es el segundo acto, mi estimado maestro Víctor Claro Beltri. que sí. Muchas gracias. Esta última canción es un poco lo que pasó en el 2018, ¿no? Cuando estamos hablando de que llega Andrés Manuel a la presidencia y es el momento de todo el power, ¿no? Y así es como comenzamos el segundo acto, que aquí nos habíamos quedado. Entonces, ya con todo el power, comienza esta cosa, esta etapa, ¿no?
Entonces Andrés Manuel comienza a hacer a sus enemigos cada vez más conceptuales, porque él es el centro del tablero, él es el bueno y los demás son los malos. Él es el único que tiene la verdad y todos los demás son los que se le enfrentan. Tiene nuevos guardianes, que son el ejército, el Foro de Sao Paulo y los evangélicos que llegan a reemplazar la Iglesia Católica. Tiene un nuevo mentor, que es el pueblo bueno, y una nueva misión, que es la Cuarta Transformación. De todo lo que vamos a hablar hoy, yo creo que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel pone como mentor al pueblo bueno, de tal forma que éste está dispuesto, este es el que le tiene que ayudar a que funcione la Cuarta Transformación, en lugar de que su Cuarta Transformación fuera algo para que la gente estuviera mejor. Entonces así llegamos a que el pueblo bueno es a quien se le pregunta y acaba pagando con sus medicinas, caprichos del. Entonces, estamos entonces en una situación en donde él replantea esta situación de buenos y malos y hace que estas consultas, esta situación de estar mencionando al pueblo bueno y lo que quiere, hace de alguna forma que los deseos del pueblo pasan a través de él y él los hace posibles. Sí, sí, aunque más bien él les está diciendo cuáles son sus deseos. Ese es el gran truco, sí, así es. Y sus deseos tienen que ser la Cuarta Transformación. Entonces, la gente termina sacrificándose para hacer una refinería o para tener un aeropuerto, porque lo que buscan es que la Cuarta Transformación sea la que funciona. Y cuando digo sacrificándose, es en términos que también son muy perversos, porque en realidad la gente está recibiendo dinero como nunca lo había recibido, y por eso es por lo que sustenta la Cuarta Transformación. El problema va a ser el momento en el que llegue la cruda y el momento de pagar las facturas por todo esto. Que de hecho siento que yo calculó que no fuera en su sexenio. O sea, obviamente todo el mundo sabemos que tarde o temprano ese déficit, esas facturas, esas obras que ahorita no están recibiendo ingresos y no están siendo subsidiadas, pues ese dinero que falta tarde o temprano va a salir de algún lado. Pero lo calculó de cierta forma para que no le explotara a él esa bomba económica, ¿no? Claro, porque además si su misión es que la Cuarta Transformación sea la que prospere, él en el futuro le va a poder echar la culpa de nuevo a los neoliberales de que fueron los que le pusieron la zancadilla. Existe la teoría ahorita que después de obtener el triunfo presidencial con 30 puntos, la mayoría del Congreso, casi la mayoría del Senado, pues ya no va a haber excusa y no van a poder culpar a nadie más. ¿Crees que es posible crear una narrativa todavía de un enemigo a vencer cuando ellos ya tienen casi todo el poder? Ahorita seguimos con eso, porque ahorita ese es el tercer acto. Porque ahorita justo estamos en el momento en el que Andrés Manuel convence a la gente de que lo que todos tienen que buscar es la Cuarta Transformación, aunque implique para ellos algunos sacrificios. El ejemplo más claro es el del huachicol. La gente estaba dispuesta a sacrificarse de alguna manera para que las políticas del señor prosperaran, ¿no? Sí, muy cierto. Y esa es la cosa que muchos no entendemos. Continúa, perdón, adelante. Bueno, entonces tiene un gabinete al principio que es tan disímbolo, que tiene a los rudos y a los técnicos. Al principio pone a Ursúa ahí para tranquilizarnos a todos. Cuando se sale del Huacal lo pone como ayudante del malo y los rudos adquieren más poder. Y es que todo es como en esta película, no sé si se acuerdan, que es Megamente. ¿Tú te acuerdas, Oscar? Sí, me acuerdo de Megamente, es una película animada. En Megamente son dos que vienen de otro planeta, como la historia de Superman, que al principio compiten entre sí porque tienen superpoderes, o algunos superinteligencias, son distintos, pues.
en un momento Megamente se da cuenta de que nunca le va a poder ganar al otro, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Metroman. Se da cuenta de que nunca le va a poder ganar y entonces deja de competir con él para que su misión en la vida sea estropearle los planes. Y es cuando se convierte en un supervillano. Porque al final de cuentas todo es una lucha de tesis y antítesis. Por eso es que en la película, si lo recuerdas, primero se enfrentan y en el momento en el que desaparece el Metroman, festeja durante un par de semanas y luego se da cuenta de que necesita pelearse con alguien. Porque si no, no tiene ninguna razón de existir. La única razón de ser de la antítesis es enfrentarse a la tesis y destruirla para darle lugar a una síntesis. Pero estamos en el caso de un protagonista antagónico, en donde él es la antítesis de un sistema. Entonces, por eso es que en cuanto tiene la victoria, lo primero que hace es construirse un escenario para desde ahí poder definir bien cuál es la tesis y cuál es la antítesis a la que se enfrenta, y entonces por eso regresa Calderón a escena y es cada vez más malo que nunca. Por eso ahora estamos hablando todo el tiempo de García Luna, porque refuerza la noción de la tesis. Por eso le dio tanto vuelo a ese supuesto proyecto BOA, habla todo el tiempo de Frena, habló de Sí por México, los expresidentes, porque le sirven para reforzar la tesis. Y además tiene todas las herramientas, como la Guardia Nacional, la UIF y sus bots, para seguir asusando a los otros y que sigan respondiendo a este discurso que solamente lo hace más grande. Si se fijan, hoy mismo en la conferencia mañanera, él hizo un reclamo a por qué la Marea Rosa no estaba respondiendo. Él mismo dijo, nada de que se esperan a 2027, necesitamos que se sigan pronunciando y que sigan saliendo. Pues porque necesita un enemigo, sí. Claro, necesita tener a alguien a quien seguirse enfrentando para que la gente se siga distrayendo. Y la gente es nosotros mismos, porque nosotros en esta lucha de tesis y antítesis nos paladeamos en Twitter. Tenemos grupos en Twitter enteros dedicados a reforzar esta lucha de contrarios que solo lo favorece a él. Estamos hablando entonces de que hablar contrariamente a lo que él propone es también el caldo gordo al presidente. Claro. A ver, si todos los días se despierta con una ocurrencia distinta para provocarnos y todos los días nos perdemos horas y horas tratando de subir un hashtag que niegue lo que él afirmó un par de horas antes, al día siguiente lo va a hacer con otra cosa, y al otro con otra y con otra, y solamente estamos exhibiendo que no somos, que no son iguales. Justo eso, mira, es lo que pongo aquí. Tienen la tribuna perfecta para desde ahí batear a todos los que se les oponen, los que se le oponen, y descalificarlos como ayudantes del malo. ¿Por qué? Por el argumento de que no somos iguales. Entonces... Dime. Iba a decir, entiendo eso, pero lo que no a lo mejor lo que no habíamos comprobado era la magnitud de la enajenación de esa narrativa y de esa estrategia mediática, precisamente de centrar a él como una tesis de país o una tesis política. Él es la antítesis del sistema anterior. Cierto. Su misión aquí es venir a destruir el sistema anterior y a seguirlo denunciando y a seguirlo atacando y a seguirlo destruyendo. Por eso estamos viendo lo de la Corte ahorita. La Corte es parte de la tesis. Cierto. Cuando ya no quede PRI, PAN, pues siguió con la Suprema Corte. Cuando destruya la Suprema Corte ya no le va a quedar más que la Marea Rosa, por eso nos asusa. No, y no solo eso. O sea, va a quedar la Marea, o sea, va a quedar
las pensiones y van a quedar cualquier otra cosa que le permita seguirse inventando un nuevo enemigo contra el cual seguirse peleando. Mañana se puede pelear con los ciclistas o contra los que tienen mascotas, contra quien sea que le permita seguir asusando a la gente, que le permita que nosotros sigamos enojados en lugar de pensar en el futuro. Es interesante. Ahorita antes de que pasemos al tercer capítulo de esto que estás comentando, yo te preguntaría, ¿esa estrategia crees que Claudia Sheinbaum la pueda llevar a cabo también? De eso vamos a llegar al tercer capítulo, hombre. No me cuentes el final del chiste ahorita. Porque hay que decirlo, o sea, él se ha reinventado varias veces después de intentar 3 veces ser presidente. Yo digo que en ese sentido, pues sí ha mostrado capacidad, pero pues sí se me hace como que un personaje único, ¿no? Sí, que se pero hay que transmute saber, en ellas y no se me hace muy es complicado. que justo en eso es en lo que vamos a aterrizar. O sea, la propuesta, bueno, no la propuesta, esto se trata de entender de una manera distinta lo que está pasando y de entender por qué nos están manipulando y de entender el papel que cada uno juega en esta obra de teatro. Hay algunos que la juegan de opositores, pero en realidad son patiños o son indefinidos, porque están jugando el papel que ellos mismos o aceptaron o adoptaron o les impusieron. Mira, Hay opositores, hay sí, sigamos opositores con eso, que sigamos no con eso. hacen oposición. A ver, Mira, adelante. Estábamos en que puede batear a todo mundo bajo el argumento de que no somos iguales y acomodarlos en el costal del ayudante del malo. Y además tiene su tribuna para seguirlo señalando cada semana, para seguir causando esta confrontación. Al pueblo bueno le dio todo lo que ha querido con este dinero del bienestar, que ya no tenemos Fonden, que vamos, hay muchos programas que ya no tienen fondos, pero las tarjetas del bienestar ahí están. Sí. Y tenemos el argumento de que ese dinero que ahora reciben, aquellos que eran de la tesis se lo robaban antes y ahora quieren regresar para seguírselo robando. Cierto. Entonces, a ellos los tiene contentos con los apoyos sociales, a los guardianes les ha dado todo lo que ha querido, a los rudos les ha dado más control, al Foro de Sao Paulo están aquí entre nosotros, el ejército está lleno de oro, los evangélicos tienen un poder indudable, y a Trump le dijo todo el tiempo que sí, señor. Al principio se quiso pelear con Biden. De hecho, le controla la migración, ¿no? Claro, al principio se quiso pelear con Biden, pero Biden no se dejó y de inmediato se puso, a pesar de sus pleitos con Trump, se puso en un lugar en el que podía seguir utilizando a López Obrador, ¿no? Y por eso somos la frontera de la frontera. A los guardianes les ha cumplido con creces y el pueblo lo ha puesto sobre la 4T, cueste lo que cueste. Claro. Al pueblo le ha dado la solución inmediata en las, iba a decir las pastillas del bienestar, pero casi es eso, sí. A los guardianes les ha dado todo lo que han querido. Fíjate cómo está estructurado. O sea, el pueblo bueno se siente importante porque es a quien le pregunta. Es el que coopera para la cuarta transformación, para que su proyecto pueda ser exitoso. Ese pueblo bueno está contento con las tarjetas del bienestar y todos los demás están contentos porque les ha dado todo. Y mientras tanto él mantiene su discurso o sostiene su narrativa de protagonista de antítesis, sostiene su discurso desde ahí asusando a los otros. Y en medio estamos todos. Entonces, con ese poder imperial que ya tiene, empieza a tener algunos roces también con los guardianes en esta época de cambios,
tiene el control absoluto sobre su partido. Había posicionado perfectamente a la oposición partidista y a la oposición ciudadana como parte de la tesis. Cierto. Y entonces, por eso siempre dijo, estos son dos proyectos de nación distintos e irreconciliables, algo así, pero lo dice constantemente, porque nos está haciendo creer esto. No creer que solo existe el PAN, PRI, PRD con sus defectos y sus corrupciones, que son los que vienen a robarle de nuevo al pueblo bueno, o está él, que es inmaculado, que se enfrenta a todo eso y que se seguirá enfrentando si el pueblo bueno así se lo pide que regrese, para salvarlo. De hecho, ya lo dijo, ¿no? Que si el pueblo, que si Sheinbaum se lo pedía y el pueblo le parecía bien, pues él volvía, ¿no? Claro, o sea, ya dejó entonces, la ventana, la puerta abierta, sí. tuérceme la mano, tuérceme la mano. Sí, así es. Así, ruega Entonces, por mí, pocas palabras. exacto. Y en ese momento es donde aparece Xochitl. Pero vamos a hablar de Xochitl en el siguiente segmento, Víctor. Vamos Vamos a darles a los muchachos otra rola. Espérame tantito, porque A precisamente ver. los quiero, lo pensé así, es deliberado por completo. O sea, llegamos al momento de en que queda muy clara esta lucha provocada entre la tesis y la antítesis, donde tenemos a los dos bandos muy bien delimitados y con dos proyectos de nación aparentemente distintos y encontrados. En ese contexto, pasa el tiempo mientras estos se siguen peleando y se siguen peleando y se siguen peleando. Las encuestas vemos todos que son desfavorables, pero mientras tanto hay unos que tienen su lugar asegurado. ¿A qué te refieres con Entonces, su lugar asegurado? a los plurinominales, a que los partidos, a que en todo este juego entre tesis y antítesis, a quienes tenían un lugar asegurado, nunca les interesó realmente desenredar este nudo, ni les interesó realmente que creciera Xochitl en las encuestas. A final de cuentas, todos ellos, toda la partidocracia, ya tenía un lugar asegurado. Xochitl compitió sola, y Xochitl solamente, no sola, compitió con nosotros. Pero los partidos, quienes tendrían que haberla apoyado, no lo hicieron, porque ellos son también los que se benefician de este juego perverso de la tesis y la antítesis. Y justo pensando en eso, justo pensando en los políticos que nunca salen perdiendo, y justo pensando en la lucha que hicimos nosotros junto con Xochitl por un país mejor y que tiene que seguir, es con lo que quiero compartir la siguiente canción. Es una canción española, se llama Fahrenheit 451, y me gustaría por favor que vieran el video y que escucharan la letra con mucha atención. Bien, jóvenes, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Déjenme traer de vuelta al maestro Víctor Beltri. Ahora equilibrar los videos. ¿Todo bien? Muy bien. Perdón. Déjenme comentarle rápidamente una situación que tenemos aquí, un pequeño fallo técnico. Es con respecto a esta pantalla que teníamos aquí con el maestro Víctor Beltri, que es una presentación. Todo ese relato que él está haciendo lo tenía en una animación que desafortunadamente pues no está pasando aquí al aire en este momento. ¿Por qué? Por cuestiones de compatibilidad de formatos aquí entre el programa que nosotros usamos para transmitir y el programa que él usa para esa animación que está creando y que él está narrando de viva voz. Prometemos, por Dios, que vamos a hacer la sincronización con la imagen para que ustedes lo vean de forma animada y lo vamos a subir al canal de YouTube ya como debería haber sido en su momento. Pero vamos a concluir la narración con el tercer acto, que es cuando aparece la paladina Xochitl Gálvez, Víctor.
Sí, claro. Yo voy a seguir con la narración y con el video que yo pensé que se estaba viendo, y lo sincronizamos para que el martes, en el momento que lo vuelvas a subir, ya quede sin esto. Muy bien, ¿Va? está bien. Entonces, estamos en el tercer acto. Correcto. ¿Se ve o no se ve ahora? No, te digo, se ve nada más la primera lámina, Bueno, pero ya no se ve entonces, la animación. nos quedamos en que en esta lucha entre tesis y antítesis, en la que de un lado estaba Xochitl como representante de la tesis, junto con todo lo de García Luna y los malos de siempre, y la antítesis donde estaba Andrés Manuel, pues es ahí donde en realidad nadie gana. Los únicos que ganan son los políticos de siempre. Por eso la canción anterior, nos dejaron solos. Ellos tenían su lugar asegurado. Las encuestas eran claras, la tendencia era clara y nos trataron de engañar además con encuestas que no eran ciertas. Aquí no se ha hablado mucho de la responsabilidad de Massive Caller, pero o engañaron a la campaña o la campaña engañó a la candidata y a los ciudadanos. Correcto. Pero lo que sí queda, eso no lo vamos a saber nunca probablemente. Lo que sí es muy claro es que los únicos que ganaron con todo esto son los que se quedaron con sus plurinominales. Que eran Es las lo cúpulas único del PRI que y queda PAN. claro. Sí, y los primeros plurinominales son las cúpulas de PRI, PAN y PRD. Claro, claro. ¿Y de qué nos van a servir ellos? O sea, en las condiciones actuales, ¿de qué nos sirve tener un Congreso en el que terminamos votando por un bloque amorfo, en el que quienes salieron ganando son los políticos de siempre? Yo no puedo entender el papel que va a tener un Ricardo Anaya en la realidad nacional ahora. Después de 6 años, ¿a qué viene? ¿A pelearse? ¿A seguir alimentando el discurso de odio, de tesis y antítesis? ¿A qué queremos a Marco y a Lito? De veras, es que esto está podrido por dentro. Sí, son componentes que ya tiene definido, que ya están definidos dentro de este imaginario colectivo de que pues ellos son parte del pasado y la gente no los va a votar. Ya vimos que no los votó, de hecho. Claro, pero es que además, si hubiéramos sabido que los únicos que iban a salir ganando eran ellos, o si nos hubiéramos dado cuenta, no sé, los votos nulos hubieran caído por cascadas, pero en realidad los únicos que salieron ganando de toda esta debacle fueron los partidos. A los ciudadanos no se nos tomó en cuenta, a nadie, a ningún nivel. Si ni siquiera se le tomó en cuenta la Marea Rosa, que eran los más organizados, a nosotros cuando se nos preguntó algo, en qué momento se preocuparon por conectar de nuevo con la ciudadanía, nada, se colgaron de la imagen de Xochitl nada más, y buscaban que se enfrentara y que hiciera espectáculo, porque ellos sabían que mientras más, ellos sabían que ellos desde un principio pensaban que no iba a ganar a la presidencia y estaban seguros, pero estaban seguros de que su esfuerzo le iba a beneficiar a ellos. Sí, sí, sí. Porque, Y en esta lucha porque ellos ganan por porcentaje, no por votos. Y entonces, esta lucha de contrarios entre la tesis y la antítesis tuvo ganadores que fueron no solamente el bando de Morena y de Claudia y todos ellos, sino también esos que representan el sistema al que se pensaba que estaban atacando. Y es ahí donde entra la gran pregunta, ¿no? O sea, vamos, si el 67% está optimista tras el triunfo de Claudia Sheinbaum, y me imagino que parte de ese 67% son quienes obtuvieron sus plurinominales. El papel, o sea, la pregunta que tenemos ahora es,
¿qué vamos a hacer con esto que tenemos? La decisión es nuestra. Nos vamos a seguir metiendo en ese juego de contrarios, de estarnos peleando todo el tiempo, no sé, otros 6 años iguales. Ahorita López Obrador se está tratando de colocar como el guardián de la historia, está tratando de colocar a Claudia como quien lleva las riendas de la antítesis. Van a quedar los legisladores y todo el grupo de Morena va a quedar un poco indefinido. El poder de Claudia se va a empezar el poder tal y como lo construyó Andrés Manuel va a cambiar y se va a difuminar con Claudia. Y nos van a querer seguir enfrentando en esta lucha entre tesis y antítesis, como si tuviéramos que tomar a fuerza una decisión o uno de los bandos. Y no se trata de Corea del Centro. Y aquí quiero dejar algo muy claro. Yo creo que el papel de la ciudadanía es buscar una síntesis, es buscar lo que sigue, que no quiere decir adoptar el repugnante papel de Corea del Centro, sino que tiene que ser el mandarlos a todos ellos al pasado. O sea, no tenemos que buscar una postura en medio para estar de acuerdo con todos, hay que mandarlos a volar a todos. Fíjate, esto que tú me dices me da mucho sentido con el último affair que salió de dentro de la alianza, ¿no? Esa situación de lo que se ventiló en medios de que Marco Cortés le había gritado a Xochitl Gálvez por haberle llamado a Claudia Sheinbaum y felicitarla por su triunfo. Y eso sería, pues, ir en contra de esta polarización, ¿no? O sea, claro. Marco Cortés se queja con Xochitl porque no sigue la polarización. ¿Por qué le hablaste si es la enemiga, la contraria? Precisamente porque eso no le ayuda también a ellos a posicionarse. Sí. Vamos, independientemente de lo que cada uno pueda pensar sobre si fue adecuado o no el hecho de que haya hecho la llamada. Pero más allá de eso, esa respuesta tan virulenta es lo que nos deja clarísimo que es una lucha entre tesis y antítesis. Cierto. Y entonces, como decía hace un momento, e insisto ahora, no se trata de buscar Corea del Centro, se trata de buscar la síntesis, se trata de buscar un futuro. O sea, el pasado, esto como la partidocracia, no es algo que nosotros quisiéramos, pero lo que representa López Obrador es el antepasado, es el echeverrismo. No tenemos por qué escoger entre el pasado y el antepasado, tenemos que escoger el futuro, que no quiere decir ponernos en la cómoda posición de en medio de que el presidente está mal informado y no podía saberse, no, se trata de exigirles y de provocar un cambio de país, un cambio de actitud, porque si nos seguimos enredando en estos pleitos del pasado, nos vamos a pasar así los siguientes 30 años. ¿Tú crees que esta situación de crear una síntesis que es englobar todo esto que está pasando en el pasado, ir a lo siguiente, transita con un nuevo partido político? ¿Se puede compaginar con eso? Debería, pero la verdad es que las opciones que hay ahorita, es que ese es un punto muy interesante. Pongámonos a pensar en el 2030. Sí. El menú para el 2030 va a incluir, así como el menú, el arcón incluye los partidos que ya tenemos ahora. Morena, con lo que sé que vaya a pasar con ellos. El PAN, que en el PAN ya se están peleando entre ellos y además es muy claro que va a haber una decisión con los conservadores. Entonces, ese partido se va a seguir dividiendo. El PRI, si es que logra conservar su registro del 2030. El PRD en paz descanse, y las posibilidades que hay ahorita son aterradoras. O sea, un partido que
que sea fundado por los resentidos, por los huérfanos, o sea, por los restos de otro partido, ¿qué posibilidades podría tener? Nada más sería para que sus dirigentes siguieran chupando del erario. O un partido de los ultraconservadores. Me dan ganas de persinarme. La verdad es que no hay ninguna opción. De aquí al 2030, lo que tenemos no hay ninguna opción. Entonces, yo creo que la pregunta no es si sería conveniente, si podríamos, si deberíamos, si no sé qué. Es que de verdad, si no nos organizamos y no construimos nuevas opciones desde ahorita, tenemos que estar muy conscientes de que el 2030 va a ser peor que esto. Sí, así es. Sí. Lo digo porque eso comentábamos ayer en el Space, en el Jueves de Política Nacional, y yo comentaba que el primer llamado para crear un partido salió precisamente del seno de la alianza, ¿no? Acosta Naranjo dijo, pues a lo mejor lo que necesitamos es otro partido, porque las siglas de PRI-PAN ya están muy apestadas. Y yo dije, pues es que no son las siglas, son los políticos, la política que ustedes representan, ¿no? Exactamente. ¿Para qué queremos un partido? Mira, yo creo que el gran error de todos los partidos políticos, y ahí sí me atrevo a generalizar, es que todos son fruto del rencor o del protagonismo. Uno hace un berrinche porque no le dieron algo, se va y funda lo suyo. Estos están enojados porque perdieron y porque se desintegraron, van y hacen lo suyo. Y su único objetivo es seguir avivando el fuego, la tesis y la antítesis. O sea, sí es necesario que haya nuevos movimientos, pero definitivamente no con los actores que tenemos. O sea, el cochinero que tenemos en pantalla, que ya lo verán cuando lo pasemos, realmente es inenarrable. O sea, ¿cómo vamos a votar cómo le vamos a apostar ahorita a reforzar, o más bien díganme, ¿quién está dispuesto a apostarle a reforzar? Vamos todos mejor a reforzar los partidos. Sí, vamos a reforzar el PAN de Alito, el PRI de Alito, o el PAN de Marco, o de sus sucesores. No. Cierto. ¿Para qué? No, eso me queda clarísimo, ¿no? Hay gente que casi se va a sentir castrada porque le quitan su partido de toda la vida, ¿no? O sea, es un muy cuesta arriba, pues. Pero el gol fue... Y nosotros estamos dando la batalla por ellos. Es cierto, sí. Y de veras, es todo el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos a pelearnos por Twitter o por redes sociales, la de su preferencia, todo el tiempo que le dedicamos y todo el tiempo, dinero y esfuerzo a crear un hashtag, ¿de veras? Nada más estamos alimentando esta lucha entre ellos que les permite seguir teniendo beneficios. Cierto. Ahora, yo no sé qué hacer y yo no sabría cuál. Yo lo que tengo muy claro es lo que no quiero. No me quiero seguir peleando y no me quiero colocar en Corea del Centro. Yo quiero ya, o sea, ese país a mí ya no me gusta y yo quiero un país en el que podamos vivir todos y pensemos en un futuro. Pero ni Corea del Norte, ni del Centro, ni del Sur. Hay que fundar la isla de Taiwán. Master Beltri, otórgales a los muchachos otra rola de su curaduría para que se vayan a reflexionar y hacer refil. Claro que sí. Pues mira, en el mismo espíritu de canciones que tengan sentido, yo escogí para esta última una canción que a mí me gusta mucho, que es muy especial, que es una canción de protesta catalana de los años 60, que se llama La Estaca. Cataluña es un pueblo que bueno, que tiene sus propias luchas y que, bueno, también les robaron el idioma, lo que sea. Pero esta es una canción de la era franquista en la que van a ver los subtítulos, pero habla de que no nos hemos dado cuenta de que hay una estaca que es la que nos está sujetando a todos.
Y si yo tiro un poquito por aquí y tú tiras un poquito por acá, la estaca se va a caer. Y ese es el espíritu de esta canción, o sea, eh, y, y, y con el que me gustaría terminar esto, es esta etapa, eh, podemos hacerlo si estamos todos juntos y si de veras tenemos las ganas de lograrlo. Y el camino es la ciudadanía unida. No sé con qué rubro, no sé si Marea Rosa o de qué color, o no sé si qué asociación, no sé qué, pero creo que no podemos seguir en esta lucha de contrarios que a todos nos está, vamos, por eso vamos a pasar los siguientes 6 años ahí. Y entonces creo que la estaca puede caer. Muy bien, vamos a la rola. Es una canción catalana de los tiempos de la dictadura franquista que hay que decirlo de alguna forma, ¿no? También los españoles pudieron salir del franquismo cuando crearon algo nuevo, ¿no? Algo que no era ni el franquismo viejo, ni eran los republicanos de la mitad del siglo, ¿no? Cuando crearon una república socialista moderna, en donde también cabía el rey de España, cosa curiosa, hubo que amalgamarlo todo en algo nuevo, Master Beltry. Exacto, necesitamos algo nuevo. Necesitamos algo nuevo. Y yo la verdad es que no soy pesimista. No soy pesimista. A mí me parece que las cosas que están pasando en el país son muy graves, pero nos estamos empezando a organizar mejor, ¿no? Somos capaces de hablar, somos capaces de ponernos de acuerdo y de encontrar objetivos concurrentes. Y creo que eso es lo más importante, o sea, dejarnos de las etiquetas que cada uno nos ponemos y darnos cuenta que hay una causa más grande por la que tenemos que luchar. Podemos tener objetivos concurrentes, vamos, se pueden sentar a la mesa ultraconservadores y ultraliberales, que no me gustan los términos, pero se pueden sentar de extrema izquierda y de extrema derecha en una mesa si tienen objetivos concurrentes. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Y los esfuerzos de la sociedad civil manifestados en muchas áreas, hay que tomarlos en cuenta y hay que integrarlos. Desde el esfuerzo que se hace en las organizaciones que trabajan directamente con los más pobres, hasta, no sé, las ONGs o los esfuerzos ciudadanos, como este que estamos haciendo ahorita, simplemente de tomarnos una tarde de viernes para platicar, ¿no? O el esfuerzo que se hace en otras organizaciones. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la parte inicial de la Marea Rosa, el poder de convocatoria, es inspirador, ¿no? A mí Gabriel me parece un personaje grandísimo que yo admiro mucho. Y creo que simplemente es dejarnos de personalismos y ponernos de acuerdo. Sí, fíjate, yo también pondero mucho eso que estás diciendo tú. Hacia la mitad de la elección del 2021, cuando Morena perdió la mayoría calificada, creo que se iba por buen camino. Se hizo un llamado precisamente a votar por un Congreso que contuviera el daño constitucional y se logró, pero algo perdimos en esos últimos 3 años. Quizá nos dejamos, verdaderamente nos dejamos envolver en esta narrativa de tesis y antítesis que tú nos estás comentando. Pero sí me parece que esa situación de organizar la Marea Rosa sin coordinación de los partidos y obligar a los partidos en cierta forma a aceptar un candidato presidencial, pues da la noción de que nos podemos organizar sin ellos y organizar una sinergia hacia una cosa nueva, ¿no? Claro, entonces ahorita en lugar de dividirnos y de comenzar a criticarnos y que si fulano, mengano o un color u otro, yo creo que es momento de, o sea, como la canción esta de la estaca,
¿no? Si tú le jalas un poco por aquí, y lo que sigue, pues esto, o sea, vamos a hacer que caiga, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Ya no es que unos son los rosas y otros son los otros y otros, no, hay que ponernos de acuerdo porque de veras lo que tenemos enfrente es muy grave y si seguimos por donde vamos solamente le vamos a seguir haciendo el caldo gordo poniéndonos de parte de la tesis. Eso es un nuevo enfoque, dejar todo en bloque hacia atrás y pensar algo nuevo. Para eso hay que hacer catarsis primero y todavía estamos en esa etapa, porque hay gente que no ha acabado de digerir ni la victoria ni la derrota, ¿no? Y muchos les va a tomar bastantito tiempo y me parece que lo más sano que podemos hacer es englobarlo todo, dejarlo atrás y ir construyendo algo nuevo. Bueno, mira, yo mismo no lo voy a acabar de digerir, pero aunque me siga doliendo la panza, tengo que seguir caminando, ¿no? Ese es un gran dicho, sí, así es, así es. Volvemos a lo mismo, como tú decías, la situación del médico del siglo pasado, ¿no? O sea, tenemos Claro. el diagnóstico, pero no hemos aplicado quizá la medicina correcta. Y además nos la hemos pasado, llevamos 6 años diciéndole pendejo desde al doctor hasta los ayudantes, los que ven la operación y al mismo paciente. Y como entre nosotros mismos nos aplaudimos mientras más se los decimos, esto es un juego interminable. Cierto. Ahora, vamos, el primero y mayor crítico de López Obrador he sido yo y cada lunes lo pueden revisar, pero también me estoy dando cuenta de los errores que cometimos. O sea, mira, a López Obrador nunca lo tratamos como a un presidente y nunca le exigimos como a un presidente. Y eso me parece gravísimo. Lo consideramos, bueno, cada quien a su manera, habrá quien lo habrá considerado un papanatas, otro lo que sea, y como a tal le exigieron. Si tú tienes al frente un payaso, le exiges como un payaso, pero si lo hubiéramos tratado como presidente, lo hubiéramos podido agarrar de otra manera. Y entonces, yo tengo la idea desde hace tiempo, es un error seguir llamándole la calca, todo eso. O sea, porque entonces le vamos a exigir como a la calca de López Obrador. Entonces, démosle la vuelta a eso, veamos que es la presidenta y vamos a exigirle con todas las de la ley a que lo cumpla. Me recuerda mucho. Le exigimos. Me recuerda mucho esta situación de la película Gandhi, ahora que estamos hablando de Gandhi, que Gandhi llega pues como un extranjero, ¿no? Desde la Gran Bretaña y le dice a los hindúes y a los musulmanes, sí, porque esa era la gran división en la India, ¿no? Por eso había el Imperio Británico que no podían quitar, porque estaba esta gran división religiosa entre indios y musulmanes. Y Gandhi les dijo, mientras ustedes no se unan como un solo pueblo, que lo son, no van a poder derrotar al Imperio Británico que los gobierna. Y cuando por fin Gandhi consiguió que indios y musulmanes quisieran un país como un solo pueblo, fue cuando la Gran Bretaña pues decidió mejor dejarles el país a ellos solos. Yo creo que estoy viendo los comentarios. Sí. Yo creo que si le hubiéramos dado el trato de presidente, o sea, no el trato, la exigencia de presidente. No, señor presidente, pase usted por aquí como en la época del PRI. No, exigirle como a un mandatario que está sujeto a la ley, no como alguien que se las puede pasar todas por donde quiere. Le exigimos como a un payaso. O sea, y esto no puede volver a pasar. Sí, así es. Creo que no asumimos. También hay que decirnos, ¿no? Tú lo dijiste ahora, muy bien. El cómo yo no sé cómo, porque al primero que no le gusta, o sea, vamos, a lo mejor yo he sido el primer impulsor de lo que ahora digo que hay que frenarnos, pero la verdad es que
si nos ponemos a ver lo que va a pasar de aquí a 6 años con las opciones que tenemos, podemos empezar a saber lo que va a pasar de aquí a 12 y lo que sea. En realidad estamos en una oportunidad o sea, de hacer algo nuevo. Sí tendríamos que hacer algo nuevo, tendría que surgir una opción distinta, una opción que se fijara realmente en los más necesitados. Sí, creo que lo que es seguro, como tú dices, no, nadie sabe qué es lo que sigue ni cómo hacerlo quizá, pero lo que es seguro es que sí sabemos qué va a pasar si seguimos repitiendo pues esta misma enajenación de ellos contra nosotros y nosotros contra ellos, ¿no? Y seguimos en este círculo vicioso de que alimentan la narrativa de ellos, desafortunadamente. Ese es el mensaje, o sea, mira, yo no sé cómo, y sí tienen razón los comentarios también los medios, o sea, el papel de los medios ha sido tremendo, ¿no? Yo no sé cómo, lo que sí sé es que estoy harto, o sea, ya me peleé durante 6 años y ya no quiero hacerlo, y estamos peor que antes, y no logramos nada, y seguimos en esa lucha que a mí me es muy clara de tesis y antítesis. Entonces, yo creo que necesitamos salirnos de ahí y atrevernos a pensar todos juntos en algo diferente. Pero, o sea, si nuestras opciones ahorita son o apoyamos el nuevo partido de los experredistas, o apoyamos el nuevo partido de los ultracatólicos, o apoyamos el nuevo partido de Sandra Cuevas, o le apostamos a reconstruir al PRI de Alito, o a reconstruir el PAN de Marco. O sea, seamos realistas. Si no hacemos algo nosotros, en 6 años vamos a estar peor que ahorita. O va a haber ganado un Bolsonaro. Sí. Sí, así es. De hecho, es curioso como lo mencionas, ¿no? La nueva campaña de Movimiento Ciudadano es precisamente eso, ¿no? Lo nuevo ya comenzó, como apropiándose anticipándose a esa situación de que se ocupa algo nuevo. Ah, pues Movimiento Ciudadano dice que él es lo nuevo. Pues a ver cuántos incautos captan, ¿no? Entonces, pero todos estos, como te decía, son partidos que han nacido a partir del resentimiento. Así es. O sea, han nacido a raíz del protagonismo de unos. Aquí tendríamos que para contestarle al joven Latoso, yo creo que tendríamos que tener un partido que surgiera de nosotros. Vamos a buscar a los mejores y hacer un partido con los mejores. O sea, un partido con los controles que tienen que ser, o sea, como debe de ser, sin las rémoras del pasado, no voy a mencionar nombres, pero todos sabemos, sin los huérfanos, estos que se acaban de quedar sin nada, de todos los partidos, porque ahorita lo que más hay en el océano político son resentidos y desempleados. No los queremos a ellos, no nos necesitamos aliar con ellos, no necesitamos que nos digan cómo hicieron las cosas mal. Tenemos que organizarnos y sacar algo ciudadano, y donde salgamos de nuestras burbujas y podamos integrar esa es una frase mía que traigo con otra cosa, pero a los más pobres con los más ricos. Cierto. Pues ese es el mensaje, ¿no? No Claro. va a ser sencillo, pero hay que hacerlo. Y además no está claro, como te digo, yo no sé cuál sea la respuesta. Yo sé que seguir con la lucha entre tesis o antítesis, o peor aún, ser Corea del Centro, es lo peor que podemos hacer. Entonces, sí, o sea, creo que tenemos que pensar a futuro. Ajá. O sea, tenemos que empezar a futuro y empezar a pensar en eso. Yo cuando me di cuenta de las opciones que había para el 2030, a mí me dio terror. Desde ahorita anuncio mi voto nulo, casi. Sí, muy Entonces cierto. mejor Sí. hagamos algo. Pues ahí está el mensaje del maestro Víctor Beltri con manzanitas, creo que muy sintetizado, y esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué repetir algo que ya sabemos que falló? Y vaya que falló estrepitosamente y lo demostró el 2024.
Y vamos, sigo pensando. No, Perdón, perdón. adelante. No, yo creo que lo que quiero dejar muy claro como conclusión de esto es que nos atrevamos a salirnos de esa lucha de contrarios que solamente favorece a los mismos de siempre y nos atrevamos a encontrar ese país nuevo de síntesis que tendría que ser lo que sigue después de esto. Yo no sé cómo, sé que no es Corea del Centro, pero creo que es urgente que hagamos algo. Pues ese es el mensaje. Víctor, te agradezco haber aceptado la invitación para venir aquí a debutar a Política Nacional. Te lo agradezco enormemente, la gente de ahí y la fanaticada también te lo agradece. Ha sido una charla muy ilustrativa, muy enriquecedora. Esperemos que nos acompañes más adelante con algún otro tema para desarrollar. Y gracias por esta gran charla. No, gracias a ustedes. Y subimos el martes a tus redes el programa ya completo. Muy bien, así quedamos. Es un compromiso de entrada. Aquí Gran Profeta dice que se pone de pie, muy fan tuyo. Aquí y ya nada más. Yo los quiero mucho. Aquí el que viene a aprender soy yo. Muy bien, recétales a tus chamacos la última rola para cerrar este programa que ha sido grandioso. Bueno, pues me quiero despedir de todos ustedes, dándoles las gracias. Disfruto mucho estas cosas y a los que tengan spaces y de repente vean anónimos, soy yo. Y nada, y de veras los invito a que nos atrevamos a pensar de manera distinta, a que nos salgamos de esto que nos está lastimando. O sea, es enfermizo, de veras es enfermizo cómo esta lucha de contrarios solamente los favorece a ellos. Hagamos el recuento. Ganó Andrés Manuel y su gente y ganaron los políticos de siempre. Nosotros nos desgastamos. A Xochitl la utilizaron como si fuera un pañuelo. O sea, de veras, hay muchas razones para estar indignados, pero también hay muchas razones para tener esperanza. Y pensando en eso, es que les dedico la última canción. Vamos a salir adelante. We shall overcome. Y gracias por todo y buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Nos vemos la semana que entra.